Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, este dictamen representa, sin lugar a dudas, un gran avance en materia de la política del reconocimiento hacia las comunidades indígenas. Una materia que nos hemos tardado mucho en atender como se debiera, en atender con puntualidad. Ya había tenido esta soberanía la oportunidad de atender de otra forma esto que a todos nos preocupa. Después del levantamiento zapatista en el 94, 95 y después de los acuerdos de San Andrés en 1996, la demanda de las comunidades indígenas al Estado mexicano fue clara y puntual. Y tenía que ver con que las comunidades y los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos de derecho. Lamentablemente, la reforma constitucional del 2001 dejó este tema relegado y prácticamente le dijo a las entidades federativas que se resolviera sobre los derechos de los pueblos indígenas como mejor le convenciera a las entidades federativas, creando lo que muchos han dicho, una profunda asimetría en lo que significa ser indígena, en sus derechos y en la tutela de los mismos, dependiendo del arreglo institucional que cada entidad federativa haya tomado. Yo celebro que el día de hoy tengamos un dictamen de esta naturaleza en puerta, pero permítanme ponerle una pequeña dosis de escepticismo a lo que estamos presentando aquí, sin dejar de reconocer los avances legislativos y además sin dejar de reconocer el trabajo que han hecho las comisiones respectivas y, por supuesto, felicitando a quienes han impulsado esta iniciativa, a Xóchitl Gálvez, a Salomón Jara y a todos los que han tenido oportunidad de tener una participación muy activa en estos temas. Y esa dosis de escepticismo sí tiene que ver con la reforma al artículo 2 constitucional. Es decir, todavía nuestra ley fundamental dice textualmente que las comunidades indígenas son sujetos de interés público y no sujetos de derecho público. Y me parece que eventualmente también esta legislatura, este Congreso de la Unión, debería de atender esta demanda, que repito, es una demanda histórica que articula la lucha de las comunidades y los pueblos indígenas. Yo hago un llamado muy respetuoso a que en algún momento nos demos a la tarea de tener esta discusión constitucional, donde, por cierto, hay varias iniciativas presentadas para esta reforma, como la reforma que presentó Movimiento Ciudadano. Yo identifico una serie de avances muy importantes en este tema. Primero, los mecanismos de inclusión y de reconocimiento en la figura del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que se crea en esta ley. Eso es, por supuesto, un acierto. Igualmente, es muy positiva la creación del mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto la necesidad de crear políticas transversales en la materia. Y finalmente, me parece que también es positivo que se haga referencia al sistema de consulta y participación indígena como la obligación que tendremos a la postre de crear bases y metodologías para los procesos de consulta. Sin embargo, me parece también que hay un par de temas que tendríamos que trabajar con muchísima puntualidad. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con hacer efectivo el derecho a la consulta. No basta enunciar en esta legislación la necesidad de consultar, además es un derecho constitucional que tiene que ver con los tratados internacionales firmados por nuestro país. Necesitamos avanzar profundamente en esta legislación para que las consultas no sean, como han sido hasta ahora, una simulación. Y no me refiero a consultas anteriores a los pueblos y las comunidades indígenas, me refiero a lo que ocurre actualmente en algunas consultas que se están efectuando, que no quiero descalificar, pero sí quiero llamar la atención sobre la manera en la que hay que incorporar a las comunidades y los pueblos indígenas en la materia. E igualmente, hay que decirlo con todas sus letras, no podemos dejar de mencionar
que la perspectiva intercultural que tiene esta legislación es una perspectiva intercultural que atiende sobre todo a la cuestión educativa, lo cual es positivo. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre el carácter intercultural que deben de tener las acciones del Estado mexicano para ir más allá del tema educativo y entender que la parte fundamental de la interculturalidad no se trata nada más de preservar culturas originarias, se trata de entender que nuestras culturas son porosas y que hay un intercambio permanente cultural. Dicho de otra manera, se trata de hacer mucho más sensible a la población para que acepte la diferencia y la pluralidad en la que vivimos. Me parece, sin lugar a dudas, que esta legislación, esta iniciativa logra atender muchos de los temas que han estado rezagados en nuestro país. Me parece que aún así no podremos cantar victoria en esta materia hasta que sean plenamente reconocidos los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas, que el Estado todavía tiene que reconocerlos como actores legítimos e incorporarlos al diálogo permanente. Me parece que esto lo vamos a lograr cuando el Estado y cuando sus acciones cotidianas entiendan el carácter pluricultural de nuestra nación y cuando construyamos instituciones y ciudadanos dispuestos a aceptar de otra forma la diversidad. Dicho en otras maneras, cuando en México ser indígena no sea sinónimo de discriminación ni de exclusión, cuando el Estado mexicano deje de regatearle a las comunidades indígenas sus derechos, el derecho a construir su identidad, su cultura, su lengua, su tierra, sus recursos y sobre todo la posibilidad de decidir sobre su presente y sobre su futuro. Muchas gracias.